Ok, vamos a comenzar entonces la otra parte de la clase y hoy vamos a hablar un poco sobre conducción eléctrica en metales, aislantes y semiconductores. Ya vimos nosotros que en los metales lo que hay es un mar de electrones, ese es el modelo, ¿verdad? Rodeando los iones y entonces hay más posibilidades, ya dado que estos electrones son libres, hay más posibilidad de conducción. Ahora vamos a ver cómo se explica eso en términos un poquito de la teoría de bandas que se llama. La teoría de bandas supone que hay varias bandas de energía y está lo que se llama la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de valencia está abajo y la banda de conducción está arriba. Hay un nivel cero aquí en la banda de valencia y entre la banda de conducción y la banda de valencia está lo que se llama la energía de Fermi. En los metales, la energía de Fermi prácticamente está en la transición entre ambas bandas y lo que ocurre es que a una temperatura cero la banda de conducción está semillena. Eh, o sea, esta como que sería la banda de conducción, mejor dicho, ¿verdad? O sea, lo que hay es que ya la banda de valencia y la banda de conducción se traslapan. O sea, hay una zona de la banda de valencia que está abajo, que ya invadió la banda de conducción. Y entonces hay metales aquí ya en esta banda de acá. Entonces están traslapadas ambas. Entonces, eso permite, lógicamente, la existencia de esos metales moverse, ¿verdad? A 0K no hay electrones ligeramente por arriba de la energía de Fermi, o sea, pocos han pasado arriba de la energía de Fermi, pero si se aumenta un poco la temperatura, se pueden poblar ya los niveles arriba de la energía de Fermi. Acuérdense que al aumentar la temperatura, ya van habiendo más estados accesibles por la función de distribución de Fermi-Dirac, y entonces se pueden ir poblando los estados arriba de la energía de Fermi. O sea que pasarían estados acá arriba y que serían electrones que serían capaces de conducir. Aunque esto no es muy significativo, o sea, con el aumento de la temperatura, sí es significativo si le ponemos, por ejemplo, una diferencia de potencial, o sea, un campo eléctrico a los electrones. Entonces lo que va a ocurrir es que ya los electrones ahí sí van a adquirir energías por arriba de la de Fermi y sí entonces poblarán los niveles de arriba, que serían los niveles que corresponden a la conducción. Eso sería entonces en el caso de los conductores. O sea, con un poquito de energía más, los electrones sobrepasan el valor de la energía de Fermi y pasan a ser entonces a la banda de conducción y pasan a conducir. En el aislante hay una brecha y hay una brecha grande entre la banda de valencia y la banda de conducción. Esa brecha que no existe en los metales, como ustedes vieron. Y la energía, o sea, esa brecha tiene una energía de sub G como gap, o sea, una brecha, gap es brecha en español, gap en inglés. Esa brecha es grande en los aislantes. La energía de Fermi se encuentra en algún punto intermedio entre la banda de valencia y la banda de conducción. Y ustedes pueden ver que aunque le dé valores por arriba de la energía de Fermi, no logro llegar a estados dentro de la banda de conducción, no puedo acceder a estados dentro de la banda de conducción y por lo tanto eso dificulta que haya la conducción eléctrica, ¿verdad? Vaya, veamos aquí un ejemplo. Si un material tiene una brecha de energía relativamente grande, por ejemplo 5 electron volts a 300 Kelvin, temperatura ambiente, su energía de agitación térmica en este caso es 0.025 electron volts, que es mucho menor que la energía de la brecha. Entonces, a estas temperaturas, que la distribución de Fermi-Dirac pronosticará que habrán muy pocos electrones excitados térmicamente
dentro de la banda de conducción, porque muy pocos logran alcanzar la banda de conducción por la brecha, ¿verdad? No existen estados disponibles que se encuentren cerca en energía y dentro de los cuales los electrones puedan moverse hacia arriba. Por eso es que los electrones no se mueven en un material aislante, ¿verdad? Aunque hay muchos estados vacantes en la banda de conducción, los electrones no pueden accesar a esos estados. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que sean ocupados, o sea, la función de Fermi-Dirac predice de que vencer el gap es muy alto, o sea, aunque le den energías por arriba de la energía de Fermi, entonces eso es difícil de que se pueblen, de poblar esos electrones. De que esos electrones pueblen los estados vacantes que hay en la banda de conducción. Son muy pocos los electrones y entonces que logran llegar a la banda de conducción y por lo tanto la conducción eléctrica global es muy pequeña en un aislante. Como ejemplo, ¿verdad? Si la brecha fuera 5 electron volts, un electrón a 300K tendría 0.025, con lo cual no puede vencer la brecha. Miren la diferencia de energía, ¿verdad? De 5 electron volt a 0.025 es una diferencia enorme. Eso que está ahí es lo mismo que está escrito ahí arriba. Semiconductores es el otro tipo de materiales. En el caso de los semiconductores, nosotros lo que tenemos es una banda de conducción y una banda de valencias también, y aquí la brecha es un poco menor que la que existe en el caso de los dieléctricos, de los aislantes, y algunos electrones pueden pasar a la banda de conducción. Aquí tenemos los valores de la brecha de energía para el caso de los semiconductores. Son un poco más bajas que la de los aislantes, ¿verdad? Como pueden ver, están a 300 grados. Y hay un hecho importante que, bueno, además de que acceden algunos electrones a la banda de conducción, los semiconductores pueden conducir en dos sentidos. Observen esto interesante que está acá. Cuando un electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción, deja un hueco acá, y ese hueco es una carga positiva, porque cargas positivas son ausencias de cargas negativas. Entonces, si aplican un campo eléctrico hacia la derecha, entonces las carguitas de Benjamín, que son las cargas positivas, que serían los huecos, se tendrían a mover a la derecha y los electrones se tendrían que mover a la izquierda. Eso da una corriente neta hacia la derecha, ¿verdad? Porque electrones moviéndose a la izquierda es equivalente a protones moviéndose hacia la derecha. Aquí no son estrictamente protones, son huecos. O sea, son ausencia de carga eléctrica negativa, lo cual da lugar a carga positiva. Y entonces hay una conducción en los dos sentidos, ¿verdad? Carguitas de Benjamín moviéndose en sentido del campo o cargas negativas electrones moviéndose en sentido contrario al campo. Eso es interesante en los semiconductores. Bueno, eso es lo que quería mencionarles yo en cuanto a la teoría. Si no hay alguna pregunta, voy a pasar a ver algunos ejemplos del capítulo 43. Algunos problemas resueltos del capítulo 43. Muy bien. Entonces vamos a pasar ya a esa parte. Vamos a ver el problema 7. Dice la molécula, esto es del capítulo 43, ¿verdad? La molécula de yoduro de cesio tiene una separación atómica de 0.127 nanómetros. Determine la energía rotacional del estado excitado más bajo. Ahí faltó reacción. Y la frecuencia del fotón absorbido en la transición de J igual a 0 a J igual a 1. Inciso B, ¿qué pasaría si? ¿Cuál sería el cambio fraccionario en la frecuencia si el estimado de una separación atómica fuera 10%?
Bueno, lo copié del libro, un poquito rara la redacción. Vamos a resolverlo como lo interpretamos. Entonces, o sea, lo interpreto que, ¿qué pasaría con la frecuencia, su cambio fraccionario, si el de la separación fuera de un 10%? Bueno, el inciso A está claro. Nosotros tenemos que la energía asociada a los estados rotacionales es J por J más 1 H barra cuadrado sobre 2I, donde I es el momento de inercia, que se calcula como la masa reducida por R al cuadrado, donde R es la separación promedio de los átomos. Y sí, en efecto, ¿se acuerdan que ahí me metí yo un rollo ahí que se me había olvidado exactamente cómo se escribía este término de masa reducida? Es producto entre suma. Producto de las dos masas entre la suma de las dos masas. Esa es la masa reducida. Queda aclarar ahí ese cabo suelto que dejé la vez pasada. Entonces, si calculamos la masa reducida, tenemos aquí los pesos atómicos del cesio y del yodo. Acuérdense que los pesos atómicos son en unidades atómicas, en UMAS, en UMAS. Entonces tengo que escribir aquí la conversión de UMAS por kilogramo, que es 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos, es el peso atómico en UMAS, en kilogramos, perdón, de una UMA. Entonces aquí tenemos el peso en kilogramos, la masa reducida en kilogramos, 1.08 por 10 a la menos 25. No se les vaya a olvidar, cuando tienen acá las cantidades en pesos atómicos o pesos moleculares, pasarla de UMAS a kilogramos, porque si no va a haber un error en el sistema de unidades. Entonces el momento de inercia sería μr cuadrado, solo multiplicamos la masa reducida que ya encontramos por el R, que sería este que está aquí elevado al cuadrado, y el resultado sería 1.74 por 10 a la menos 45 kilogramos por metro cuadrado. Ese sería el momento de inercia. Bueno, la energía cero es cero. J igual a 0 acá hace que la energía sea 0, y en J igual a 1, que es el primer estado excitado, pues J igual a 1 daría acá 1 más 1, 2, por 1, 2, 2, y entonces lo que así es cancelaría el 2 y solamente quedaría h barra cuadrado sobre i. Y entonces lo que hicimos aquí es, podemos escribir la h barra, o escriben la constante de Planck y dividen entre 2pi, entonces sería entre 4pi cuadrado elevado al cuadrado, y escriben el valor de i que ya calculamos. El resultado es 6.41 por 10 a la menos 24 joules, ¿verdad? Si lo pasan a electron volts, eso sería 40 microelectron volts. A ver, 40 microelectron volts, o sea, 4.5 por 10 a la menos 5 electron volts. Bueno, entonces la energía del fotón emitido en esa transición es HF, y va a ser entonces igual a la diferencia de energía entre los dos niveles. O sea que si nosotros despejamos aquí la frecuencia, esa va a ser la diferencia de energía entre la constante de Planck, o sea, va a ser 6.41 por 10 a la menos 24 joules, entre la constante de Planck, que es 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces eso daría 0.97 Hz, la frecuencia del fotón. Ok, entonces, ok, las frecuencias si las escribimos en términos del radio, sería H entre 4pi mu R1 cuadrado, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. O sea, esto sería si este fuera la separación entre los átomos. Sería en la situación 1, esta sería en la situación 2, la separación entre los átomos. Entonces, si difieren en, como dicen, en 10%, eso significa que R2 es R1 menos 0.1 R1.
O sea que delta R sería menos punto R1, se disminuye en 10%. Eso daría 0.9 R1. Entonces, si nosotros ponemos acá la frecuencia 2, entonces ponemos aquí 0.9 R1, H sobre 4 mu, 0.9 R1, entonces sería acá F1 entre 0.9 al cuadrado, ¿verdad? Porque otra vez H entre 4 mu R1 cuadrado sería F1, entonces entre 0.9 al cuadrado eso sería 1.24 F1. Entonces 1.23 F1, o sea que esa sería la frecuencia 2, o sea que F2 entre F1 daría delta F, daría 1.23 F1, menos F1 daría 0.23 F1, eso sería delta F. Entonces delta F entre F1 sería 0.23, o sea 23%. Ese sería el cambio fraccionario en la frecuencia. Lo dejo ahí unos 10 segundos para que lo analicen. Esto no es que son dos rayos, es que esto sería si la separación promedio disminuyera entre los mismos dos átomos. Ese mismo sistema, solo suponiendo una separación promedio diferente. Miren que no cambia la masa reducida es la misma, lo que está cambiando es la separación promedio nada más. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente problema. Dice acá, una molécula diatómica está formada por dos átomos que tienen masas M1 y M2 separadas a una distancia R. Demuestra que el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa de la molécula se conoce por la ecuación 43.3 I igual a mu R cuadrado. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Entonces tenemos el centro de masa, las dos moléculas, y vamos a poner el origen acá, nuestro sistema de coordenadas, porque nos dicen que eso hagamos, esa es la clave. Entonces el R del centro de masa es 0. Simplemente, ¿por qué? Porque nosotros estamos escogiendo en este sistema de referencia el origen acá. Aquí tenemos el origen. Entonces, en el sistema del centro de masa, el centro de masa es 0, porque ahí tengo el origen del sistema de coordenadas. Si lo tuviera en otra posición, obviamente el R del centro de masa sería diferente. Yo puedo poner el origen en este átomo, en este otro átomo, o lo puedo poner donde yo quiera. Si lo pongo en el centro de masa, entonces la posición del centro de masa es 0. Esa es la clave del problema. Si eso se entiende todo lo demás. Porque todo lo demás es álgebra. Pregunto si entienden eso. O sea, coloco el origen acá. Entonces, si tengo el origen ahí, en el centro de masa, en ese punto, el origen del sistema de coordenadas, entonces el R del centro de masa es 0. En ese sistema de coordenadas. Pregunto si entienden eso. Si entienden eso, el problema está resuelto. Porque entonces, por definición de centro de masa, si pongo negativo para acá, positivo para la derecha, mr1 menos mr2 debe ser igual a 0. Y aquí yo puedo despejar R1. Si tomo la misma y despejo R2, me queda esta ecuación que está acá. Las dos ecuaciones me van a servir ahorita. Ok, entonces ya tengo esas dos ecuaciones. Ahora vengo yo y voy a utilizar dos más. Una que es la definición de momento de inercia, que dice que para masas puntuales pues va a ser M1 R1 cuadrado más M2 R2 cuadrado. Y además R1 más R2 es R. Esa es una ligadura porque la separación entre las moléculas, entre las átomos es R. Que sería R1 más R2. Entonces esta ecuación y esta ecuación nos van a servir.
si yo vengo, entonces, si tomo esta ecuación y escribo R1 escrito de esta manera, y le sumo R2, eso va a dar R. Por lo tanto, si yo despejo acá R2 me va a quedar en términos de R como M1R entre M1 más M2. Si ahora por otro lado yo escribo la misma ecuación esta, pero ahora sustituyendo R2 en términos de R1 y despejo R1, lo que voy a tener es R1 escrito en estos términos de R. Aquí tengo R2 en términos de R y tengo R1 en términos de R. Me paro un momentito para que analicen. Y ahora voy entonces ahí, M1, R1 cuadrado, más M2, R2 al cuadrado. De aquí puedo factorizar R cuadrado, un M1 por M2, miren, R cuadrado, M1 por M2, y puedo factorizar el M1 más M2 al cuadrado que está en otros términos. ¿Qué me sobra aquí? Me sobra un M2 del M2 cuadrado y me sobra un M1 del M1 cuadrado. Luego solo cancelo este M2 más M1 con uno de los de abajo y me queda R cuadrado M1 más M2 entre M1 más M1 por M2 entre M1 más M2. Y entonces si yo le llamo mu a esta cantidad que ya sabíamos nosotros que es la masa reducida, encontramos que el momento de inercia es entonces la masa reducida por R al cuadrado. Me paro aquí unos segundos para su reflexión. Voy a seguir entonces con el problema 16. Los núcleos de la molécula diatómica de oxígeno 2 están separados por 1.20 por 10 a la menos 10 metros. La masa de cada átomo de oxígeno de la molécula es 2.66 por 10 a la menos 26 kilogramos. Determina las energías rotacionales de una molécula de oxígeno en electronvolts para los niveles correspondientes a J igual a 1, J igual a 0, 1 y 2. B. La constante de fuerza efectiva K entre los átomos de una molécula de oxígeno es 1177 newton por metro. Determina las energías de vibración en electronvolts correspondientes a nu 0, 1 y 2. Bueno, es un problema muy fácil porque solo es de sustituir. La energía rotacional es h barra cuadrado sobre 2i, j por j más 1, donde i es mu r cuadrado y mu es el producto de las masas entre la suma. Entonces esto daría 8u, porque aquí sería 2 por 16 y aquí sería 16 al cuadrado, entonces sería 16 entre 2, 8u por 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos por u, 1.33 por 10 a la menos 26 kilogramos. Esa sería la masa reducida. Y entonces el momento de inercia sería la masa reducida que encontramos por la separación, que es 1.20 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Multiplicamos. Y el resultado va a ser 1.91 por 10 a la menos 46 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el numerito que ocupamos para escribir acá las energías rotacionales. Aquí se me olvidó poner
paréntesis, bueno, primero J, primero J acá, por J más 1. ¿Ok? Y entonces este factor, todo este factor acá numérico da 2.91 por 10 a la menos 23 joules. Entonces vemos los dos niveles. J igual a 0 es 0 y J igual a 1 sustituyendo acá 2 por 1, 3, hay que multiplicar por 3 esta cantidad y eso va a dar 1.82, 5.82 por 10 a la menos 23 joules. Está realmente un poco raro ese 5, es un 5. 5.82 por 10 a la menos 23 joules, o sea, 3.64 por 10 a la menos 4 electron volts. J igual a 1 sería, J igual a 2, perdón, sería sustituir acá, sería multiplicar 2 más 1, 3 por 2, 6, yo creo que aquí. Déjame chequear. J igual a 2, 2 más 1, 3 por 2, 6. 6 por 2.91. No, está bien, 17.46 por 10 a la menos 23 electron volt, joules, lo que sería 1.09 por 10 a la 3 electron volts. Esas serían las energías rotacionales. Las energías vibracionales se calculan con la fórmula nu más un medio h barra W. Nu es el número cuántico. W es la frecuencia angular, que sabemos que es en un oscilador la raíz de K entre la masa, solo que aquí es una masa reducida porque es un sistema de dos cuerpos. En vez de poner M, aquí va mu. Y entonces ustedes pueden ver que H barra pues es 1.055 por 10 a la menos 34. La K me la dan como dato, es 1177 newton por metro. Y la masa reducida es 8 por 1.66. Bueno, ya la calculamos, no sé por qué puse otra vez esto de ahí. Ya la calculamos, la masa reducida desde antes, es lo que está acá, que precisamente da de multiplicar 8 por 1.66 por 10 a la menos 27. Entonces tenemos acá raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen todo este cálculo numérico que está acá, les va a dar 3.14 por 10 a la menos 20. Por el factor nu más un medio. Esto está en joules. Si los quieren en electron volts, solo dividen entonces entre 1.6 por 10 a la menos 19. Y entonces les va a dar la cantidad en electron volts, que sería 0.196. Entonces solo tienen que darle el valor al número cuántico. No igual 0, no igual 1, no igual 2. Sustituirlo acá. En 0 queda un medio por 0.196. En 1 queda 3 medios por 0.196. Y en 2 queda 5 medios por 0.196, dando estos resultados en joules y estos resultados en electron volts. Revísenos, por favor, ahorita en estos 10 segundos. Bien.
Me faltan dos problemas. El sistema me pidió ya corte, entonces para que no nos deje a medio palo, propongo que nos salgamos y nos conectemos de inmediato para terminar. Entonces voy a retirar ahorita y ustedes si están listos de una sola vez para que los admita.